Sitaraman es una película de Tollywood, cine telugu del sur de la India, de romance y de época, protagonizada por Dulquer Salmaan como Ram y Mrunal Thakur como la princesa Noor Jahan. Comencemos. Año 1964, frontera de Kashmir, lado pakistaní. Vemos a un joven llamado Rasul con un arma custodiando una pequeña aldea. A lo lejos ve a su hermanita Wahida cerca del pozo de agua y corre a quitarla. Aquí un señor mayor de nombre Ansari llama a Rasul y habla de la operación Gibraltar, que es una alianza de los mujahidines de Pakistán con los militares para tomar Kashmir. De esto le informan a un oficial pakistaní llamado Tariq. Este no está muy de acuerdo con este futuro conflicto. El señor Ansari junta a Rasul y otros jóvenes para explicar lo que harán, y esto es hacer una mala jugada a la Armada de India. Luego los reúne para tomarse una foto. El mayor Tariq y sus hombres se reúnen con los jóvenes de la misión y los envían para la aldea en Kashmir, India. Tariq, descontento, ve que solo son adolescentes, pero aún así los envían. Rasul deja a su hermanita Wahida en la aldea y se despiden. Luego nos transportan a 20 años más tarde, año 1985 en Londres. Vemos a una muchacha muy rebelde. Esta es un poco agresiva y altanera. Se llama Afrin. Está molesta porque unos estudiantes de India quemaron la bandera pakistaní. En una tienda compra una botella de whisky y en la calle, muy molesta, arroja la botella a un auto que pertenece a un diplomático indio. Rompe el vidrio delantero y prende fuego. Luego llega a lo que parece ser una universidad. Aquí está el señor Anand, es el dueño del auto. El director exige a Afrin que se disculpe, pero esta se niega. El señor Anand le dice que entonces tiene otra opción, que es pagarle 1.000.000 de rupias en un mes. Esta prefiere pagar que disculparse, por lo que viaja a su casa en Pakistán. Una vez en su hogar ve que su abuelo, el cual es el señor Tariq, ha fallecido hace unos días. Afrin le pide al abogado su herencia, pero el abogado le dice que solo puede dársela con una condición que el señor Tariq le pidió. Esto es entregar una carta. Esta fue escrita hace 20 años, en 1965, por un hombre llamado Ram para una mujer llamada Sita en India. Esta resignada acepta, toma la caja con la carta y las 2 estrellas de una camisa militar. Afrin llega a India. Pide un taxi al colegio Noor Jahan, pues el sitio aparece en uno de los sellos de la carta. En el colegio le dicen que fue fundado por la princesa Noor Jahan para dar educación superior a las niñas. El palacio fue donado al gobierno indio en 1966 con ese fin. Afrin contrata a un guía indio para que la oriente en el país. Este se llama Balaji. Esta le muestra la carta y lo que deben hacer. Al día siguiente se reúnen con un señor que trabajó en el palacio desde hace más de 40 años. Le preguntan por alguien llamada Sita Mahalakshmi. Este dice que no recuerda a nadie con ese nombre. Sin embargo, los deja buscar en los registros antiguos, pero efectivamente no aparece nadie con ese nombre. Afrin, enfadada, llama al abogado. Este le insiste y dice que era algo muy importante para el señor Tariq. Así Balaji toma la carta y dice que no encontrarán a Sita, pero piensa que quizás si encuentran a Ram, el remitente, todo será más fácil. Afrin se alegra por la idea. Sus primeras pistas son el nombre completo de Ram y las estrellas de la armada, lo que les indica que fue un militar y van a buscar información en las oficinas del gobierno de la Armada India. Afrin dice que está escribiendo un texto sobre alguien llamado Ram y necesita información, por esto la dejan pasar a la biblioteca. Buscan y Afrin encuentra en una revista de 1964 el nombre con la foto de Ram. Afuera pregunta por él, pero no lo conocen, aunque sí a la persona que está a su lado en la foto. Se llama Vikas y le dan su ubicación actual. Una vez se reúnen con el señor Vikas, este les cuenta que en 1964 estaban en invierno en la base militar de Kashmir. Ram era muy inteligente y sabía tomar decisiones acertadas. Su cuadrilla estaba a cargo del comandante Vishnu. Vikas y Ram eran muy buenos amigos. Los jóvenes mujahidines enviados por Ansari llegan a Kashmir y envían la noticia con uno de sus hombres al jefe. Este le da la foto que se tomaron antes y señala que ellos son los mujahidines que entraron a India con malas intenciones. Así el mayor da la noticia a la cuadrilla de Vishnu. Ram ve esa foto y dice que son solo adolescentes, que no piensa que sean una amenaza. Sin embargo, Vishnu
envía a sus hombres a hacer redada en la aldea, y los jóvenes son dados de baja, aunque Rasul logra salir bien librado. Las personas de la aldea se enojan por esto. La gente en Kashmir queda muy dolida con el suceso y empiezan a escuchar la supuesta indignación del señor Ansari, quien incentiva a la gente a tomar justicia por mano propia en contra de las otras ideologías, para según él liberar Kashmir. Llega la noche, Ram y sus compañeros hacen resguardarse a los hindús mientras intentan dialogar con los musulmanes que están enojados, pero aquí se dan cuenta que está el informante quien dio la foto a los militares y le hacen confesar. La gente se sorprende de que el señor Ansari fuera simplemente un alborotador y liquidan al informante. Así todos quedan tristes, pero más tranquilos, y apagan los incendios. Todo vuelve a la normalidad. Luego de este logro, que fue noticia nacional y que fue la noticia que encontró Afrin en la revista, entrevistan a los héroes y aquí Ram dice que es un hombre solo y no tiene familia. La reportera se sorprende y queda triste, por lo que al otro día, por su emisora, piden a la gente que la escucha enviar cartas fraternales a Ram. Es así como a los pocos días llegan 2 bolsas llenas con cartas para Ram. Este feliz las lee y contesta a todas. Al día siguiente envía su correspondencia, pero más tarde en su habitación se da cuenta que quedó una carta sin leer. Su remitente Sita Mahalakshmi. Esta le escribió que se olvidó que tenía una esposa, lo cual le causa mucha curiosidad a Ram. Así el joven siempre busca las cartas de Sita primero para leerlas, y esta siempre se despide de la misma manera. Tu esposa Sita Mahalakshmi. A Ram le entra la curiosidad de saber quién es la mujer. Pasan los días y cada vez llegan menos cartas para Ram, pero siempre está la de Sita y la de una mujer llamada Radhika, quien les llama hermano y quien le envió comida la primera vez, hasta que un día solo le llega la carta de Sita y ella le dice que era un viaje a Hyderabad, por lo que Ram decide viajar para encontrarla. Se va con su amigo Vikas a la terminal en Delhi. Aquí toman el tren, buscan a Sita con ayuda del jefe del tren, pero no encuentran a nadie con ese nombre en ningún lado. Al final, revisan en los vagones exclusivos y Ram ve a una muchacha. Esta se sorprende. Ram le entrega las cartas que le respondió, pero nunca le envió ya que Sita no ponía su dirección. Sita lee todas las cartas. Ram puso el número de teléfono de un viejo amigo llamado Darjaya y Ram llega a la casa de su amigo a esperar la llamada, pero se da cuenta que está dañado. Pero aquí para su sorpresa llega Sita buscándolo. Aquí hablan un poco. Ram le toma un retrato a Sita. Sita intenta decirle algo a Ram, pero Ram le habla y es muy envolvente, por lo que se le pasa el tiempo y debe irse a una reunión que tiene. Ella dice que trabaja en el palacio y se despiden. Vikas termina de contar la historia, pues después de ese viaje con Ram no volvió a la armada, ya que decidió dedicarse a otros oficios para estar cerca de su familia. Vikas les da el número de teléfono del otro amigo de Ram, es decir, Darjaya. Afrin ve una foto en la pared y pregunta por el hombre. Es Vishnu. Vikas también le da el contacto de él. Aquí vemos a Vishnu recogiendo sus cosas de la oficina. Tiene unas fotos a medio quemar donde aparece Ram. Se las lleva, pues es el último día en su cargo, ya que se retira. En ese momento llama a Afrin. Vishnu va a contestar, pero Afrin ya no está al teléfono porque Balaji le dijo que se fueran rápido, pues el tren los dejaría. Vishnu ordena investigar quién dio su número a esa chica. Así llegan a Vikas. Por otro lado, Afrin y Balaji se reúnen con el otro amigo de Ram, el señor Durjaya. Este continúa contando la historia de lo entusiasmado que estaba Ram con Sita. Buscaba la manera de encontrarla para coincidir con ella. Así en un circo la halló. Ram gritó el nombre de Sita. El mago hizo un truco. Sita puso una flor en un recipiente de cristal y de allí salieron mariposas de colores. Ram le insiste en que sean esposos, aunque Sita le advierte que su hermano no aceptará. Aquí hay canción romántica. Empieza a llover y entran a una casa. Aquí les pregunta qué son. Ram dice que se casarán la próxima semana. Sita lo mira con desacuerdo, pero dice que sí. La chica que está en la casa les dice que los ve diferentes a las otras parejas, pues le transmiten alegría, ya que todos los matrimonios que ella ha visto han sido arreglados y no por amor como ellos. Ella también pregunta dónde se conocieron. Ram dice que en el tren, pero Sita dice que no, y lo corrige diciendo que se conocieron en Kashmir. Sita empieza a contar la historia. Semanas antes viajó a Kashmir, a Argata exactamente. Allí fue de visita por el festival de 2 deidades,
que se iba a realizar. Ese día se hizo la celebración y ella estuvo caminando por ahí. Pero inesperadamente en el lugar empezó un altercado. Esto fue cuando Ram y sus compañeros estaban en la aldea para proteger a las personas de las represalias impulsadas por el señor Ansari. Aquí Sita corrió, pues unos hombres la vieron y la siguieron. Ram estaba ahí y le tomó la muñeca y dijo que la dejaran en paz, pues era su esposa. Se enfrentó a los tipos y luego le pidió disculpas a Sita y le indicó un lugar seguro. Sita se sintió muy agradecida, pues pensó que ese día era su final. Aquí Ram se da cuenta que por eso es que Sita le escribía a él que era su esposa, porque él le dijo eso a los hombres ese día. Él no reconoció a Sita porque ella tenía la cabeza y parte de la cara tapadas. Ram se alegra mucho por esto. El amigo de Ram cuenta que este le dijo que iría al palacio donde trabajaba Sita y él lo acompañó. Aquí llevó el recipiente de cristal con las mariposas del señor del truco de magia. Lograron entrar al palacio mediante mentiras. Sita estaba bailando cuando Ram llegó y soltó las mariposas. Estas se posaron sobre ella. Sita le dice que no debería estar ahí. Ram piensa que ella es la maestra de baile de la princesa. Le dice que le ofrece un nuevo trabajo, que es ser su familia. Sita se queda pensando y se va. Dayaya dice no saber más. Después de eso no volvió a saber de Ram, pero también les muestra la foto que Ram le había tomado a Sita cuando estuvo en su casa por primera vez. Afrin y Balaji continúan la búsqueda. Con la foto van al palacio nuevamente y Afrin ve en la pared la pintura de la princesa Nurjahan y se da cuenta que es la misma Sita de la foto. Vishnu llega a la casa de Vikas y lo interroga. Este le cuenta todo lo que están averiguando Afrin y Balaji. Vishnu se nota preocupado. Por otro lado, Afrin piensa que Ram era un aprovechado y solo quiso a Sita por su posición económica, ya que él era un simple soldado, pero en realidad la princesa Nurjahan era una mujer muy sencilla, educada, de buenos modales. Ram le dice a su amigo que debe ofrecerle una buena vida a Sita. Dice que tiene ahorrados 12,000 y podrá comprar una casa pronto y con su salario darle algo de comodidad a Sita. Por otro lado, Sita está muy entusiasmada, pero su amiga le dice que no sea ingenua, que ella es la princesa y no se va a casar con un hombre cualquiera, ya que tiene un título al cual hacer honor. Le pide que le diga la verdad a Ram. La princesa se siente muy triste. Más tarde, el hermano de Sita recibe muy malas noticias, pues el rey de Omán ha tomado control de varios de los negocios de la familia. El consejero le dice que deben hacer alianzas y que el rey tiene un hijo que se podría casar con la princesa. Este feliz dice que envíen la propuesta al rey Omán. Afrin y Balaji hablan con la amiga de Sita. Esta les dice que Ram no sabía que Sita era la princesa Nurjahan, ya que ella nunca tuvo el valor de decírselo, pues se enamoró de Ram. Otro día Ram fue a buscarla. Ella dijo que fue su error escribirle esas cartas, pero él dice que no, que él le podrá comprar una casa y vivir bien. Sita se siente mal, pues si el rey de Omán acepta la unión con su hijo, ella le romperá el corazón a Ram. Ram le dice que lo piensen y se va, pero Sita decide irse con él unos días a pasar tiempo en una aldea. Toman el tren y pasan los días ayudando con las labores de la aldea y compartiendo con los demás, pero allí hay un hombre quien les toma fotografías sin que se den cuenta. Luego toman otro tren para visitar a la muchacha que le escribió cartas a Ram, quien le dijo que en ella tenía una hermana. La visitan y ella al inicio no sabe quiénes son. Luego se alegra y les presenta a su bebé. Aquí vemos que no dejan salir a Radhika y su niña. Esto enfada a Ram, quien se la lleva con Sita a otra casa y gasta sus ahorros en el arriendo. Sita le dice a Ram que no se preocupe, que ella será su responsabilidad desde ahora. Ram le dice que en la madrugada tomará el tren para regresar a su base y que la esperará para despedirse, pero Sita nunca llega. Y Ram parte en el tren un poco triste, pues Sita regresó al palacio ya que debía estar para recibir la noticia del rey de Omán. Para su tristeza, el rey acepta la unión de la princesa Nurjahan con su hijo. Ella se entristece pero acepta, ya que su hermano se lo pide. En la base militar Ram se siente triste de no haber podido ver a Sita, por lo que va a llamarla a la aldea. Aquí vemos al joven Rasul. Este se enoja al ver a Ram y los demás militares y quiere dispararles, pero no puede. Afrin y Balaji se entristecen, pero la amiga de Sita sigue contando la historia. Y en el recuerdo vemos al hombre que les estaba tomando fotografías a Sita y Ram. Este era un periodista y publicaron la noticia con el titular: la princesa Nurjahan está saliendo con un hombre corriente. El periódico llegó a manos de los consejeros del rey Omán y también del hermano de Sita.
Este dijo que eran noticias falsas, pero el consejero de Oman quiso preguntar directamente a la princesa. Esta llora y a pesar de las peticiones de su hermano le dice al consejero que todo es verdad y que lo siente pero no se casará con el príncipe de Oman. Sita le dice a su hermano que lo siente, que tome todo y ella se irá con Ram. Su hermano le dice que cometió un error, pero la deja ir. Sita llega a Kashmir, a la base militar. Ram se alegra mucho al verla. Ella le dice que acepta su trabajo. Ram le presenta a su futura esposa a todos sus compañeros y jefes. Creo que ellos consolidaron su unión religiosa en estos días. La amiga de Sita dice que debe irse y no continúa contando la historia, pero les revela que Sita vive en Londres, pero que estará en Kashmir en los próximos días. Por esto Afrin y Balaji toman un vuelo. Al aterrizar, los militares de India llevan rea a Afrin. Un policía comenta que Ram es un traidor. Luego llega Vishnu y le dice que sabe que es la nieta de Tariq. Le cuenta que en Kashmir, cuando Sita tenía poco tiempo de estar con Ram, salió una misión para eliminar al señor Ansari en Pakistán, ya que éste se encargaba de manera maliciosa de alimentar el odio entre la población de Kashmir de diferente ideología. Enviaron a 6 soldados, entre ellos Ram y Vishnu. Sita se preocupó mucho, sin embargo ellos se fueron a la misión, lograron llegar a la aldea en Pakistán y eliminar a todos, incluidos el señor Ansari. Pero cuando estaban huyendo, Ram escuchó a una niña llorar. Era Vahida, la hermana de Rasul. Él fue a sacarla de la casa en llamas. Esto les costó caro, ya que los militares pakistaníes llegaron y los atraparon. Eliminaron a todos menos a Ram y Vishnu. El señor Tariq tomó a la niña. Vishnu le dice a Afrin que todo fue su culpa, pues esa niña era ella. Tariq la adoptó. Afrin queda muy impactada y no sabe qué decir. Vishnu le dice que pasaron muy malos días como prisioneros. Sita fue a implorar al jefe de la misión por Ram, pero este dice que era una misión sin retorno, aunque Ram está con vida y es prisionero. Sita queda devastada, va a hablar con su hermano para que le ayude y que ella hará lo que él le pida, pero este dice que ya no hay nada que hacer. El señor Tariq era muy buena persona y vio bondad en Ram y Vishnu y quiso ayudarlos a liberar mediante algún acuerdo con India, pero el trato lo hicieron solo para uno. Vishnu dice que al poco tiempo que lo liberaron, a él hubo ataques directos a sus bases y concluyeron que Ram fue quien dio esa información a los pakistaníes, pues era información que solo los soldados en Madras sabían. Por esto Ram quedó como un traidor y Sita tuvo que soportar malos comentarios y malas miradas, aunque él le advierte que Ram no es ningún traidor. Al final Vishnu le pregunta qué está buscando sobre Ram. Ella le dice que solo entregar una carta a Sita, que su abuelo Tariq le pidió. Este se asusta y dice que le entregue la carta, pero Afrin dice que no la tiene, ya que su amigo Balaji se la llevó. Vishnu se preocupa nuevamente. Balaji, por su parte, ha continuado con su misión y en Kashmir pregunta por la princesa Nurjahan, pero le dicen que no hay nadie con ese nombre. Pero después él nombra a Sita y a ella sí la conocen y le señalan la casa. Él llega allí y le entrega la carta a Sita. Sita lee la carta y nos damos cuenta que interrogaron a Ram y Vishnu a cambio de información privilegiada. Los dejarían ir, pero Ram se negó a traicionar a su país, pues se perderían muchas vidas de sus compañeros. A pesar de esto, escuchó que Vishnu, por su parte, sí dio la información en el mapa de la ubicación de las bases, pues quería regresar con su familia. Ram se decepcionó por esto y rápidamente escribió la carta a Sita diciéndole que la amaba y contándole todo. También le advierte que todo lo que digan de él es mentira. Ram le pidió al señor Tariq que le entregara esa carta a Sita, que era muy importante para él, y luego de esto fue obligado a colgarse en una celda. Aquí Ram perdió su vida. Sita llora desconsolada, pues se da cuenta que el tiempo que tiene esa carta es el tiempo que lleva sin vida su amado Ram. También dentro de la carta venía el recorte de periódico con el titular: la princesa Nurjahan está saliendo con un hombre corriente. Se da cuenta que al final, cuando se despidieron, él logró ver el periódico y se alegra. Sita lleva la carta a la prensa y a los jefes militares en India. Se dan cuenta del error cometido contra Ram. Al día siguiente informan que Vishnu apareció sin vida de un disparo en la cabeza que él mismo se propinó, pues el traidor había sido él. La verdad salió a la luz 20 años después. Afrin se reúne con Sita y le pide perdón. Sita le agradece por la carta. Luego, en la base militar, hacen los honores a Ram y reconocimiento que nunca tuvo. La película es muy bonita, muy emotiva, es del 2022.
La ropa que usa Mrunal en esta película, los diseños son muy hermosos. También el señor Tariq vio bondad en Ram y Vishnu por haber rescatado a la niña, por eso él también la tomó como su protegida para criarla, pero nunca le dijo nada que ella era adoptada. La película está en Amazon Prime, pero desafortunadamente no tiene subtítulos al español, pero también está acá en YouTube. Creo que aquí sí tiene subtítulos, no estoy segura, por si la quieren ver. Es muy bonita, se la recomiendo. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.